Si tienes talasofobia, no veas este video. Quedas advertido. El horizonte se había convertido en una línea borrosa entre la nada y la desesperación. Thomas Mercer, con una barba ahora desaliñada y una mirada perdida, llevaba un año vagando por el infinito océano, atrapado en una existencia que parecía no tener fin. Su piel estaba curtida por el sol implacable, y sus manos temblaban cada vez que las ponía sobre el timón. La cordura, que alguna vez fue su compañera, se había disuelto como una vela derretida, dejándolo solo, con fantasmas de su propia creación. A medida que el tiempo avanzaba, su mente, frágil y desgastada, comenzó a tejer historias de islas paradisíacas y encuentros afrodisíacos con seres que solo existían en sus delirios. Se imaginaba playas de arenas doradas, donde las palmeras se mecían al ritmo de una brisa suave y cálida, y donde podría descansar su agotado cuerpo. Pero cada vez que se acercaba a una de esas visiones, estas se desvanecían en el aire, dejándolo aún más hundido en la desesperación. Fue una noche particularmente oscura, sin luna ni estrellas para guiar su camino, cuando Thomas finalmente tomó una decisión. Se acercó a la proa del barco, los ojos vidriosos fijos en el abismo negro que se extendía frente a él. El mar, siempre hambriento, susurraba su tentación, invitándolo a dejarse caer en sus profundidades y liberarse del tormento eterno. El peso de su soledad y su locura lo aplastaba, y la idea de poner fin a su sufrimiento era la única salida que su mente cansada podía concebir. Mientras avanzaba hacia el borde del barco, su corazón latía con un ritmo sombrío. Cada paso lo acercaba a su destino final. Pero justo cuando estaba a punto de dejarse caer, algo lo detuvo en seco. Una sombra, una anomalía en el vacío eterno, se movió a lo lejos. En un principio pensó que era otra ilusión de su mente enferma, un truco más del océano para prolongar su agonía. Sin embargo, algo en su interior, una chispa de la razón que aún no había muerto por completo, lo obligó a detenerse. Tembloroso, Thomas llevó sus manos a los viejos prismáticos que colgaban de su cuello, y con un movimiento casi mecánico, los alzó hacia sus ojos. Sus manos temblaban tanto que le costó enfocar, pero cuando finalmente logró estabilizar la imagen, lo que vio lo dejó petrificado. A varios kilómetros de distancia, emergiendo de las aguas, vio unos tentáculos enormes y sinuosos que se alzaban del mar como si intentaran alcanzar el cielo mismo. Los tentáculos se retorcían en el aire, moviéndose con una gracia antinatural, y por un instante, Thomas sintió que el tiempo se detenía. La enormidad de aquellas criaturas, cuya longitud se perdía en las profundidades del océano, era imposible de comprender. El miedo, aquel sentimiento primario que había sido reemplazado por la desesperación hacía mucho, volvió a inundar su pecho. Pero esta vez, no era el miedo a la soledad ni a la muerte, sino algo mucho más profundo. El miedo a lo desconocido, a lo que no podía ser explicado por la razón. En ese momento, algo más captó su atención. Entre los tentáculos, como un ojo monstruoso abriéndose entre las olas, una forma comenzó a emerger. No era un ser de este mundo, sino una abominación que desafiaba toda lógica. Sus escamas, del tamaño de grandes escudos, reflejaban una luz siniestra que parecía provenir de las profundidades del mar. Aquellos tentáculos eran solo una parte de algo mucho más grande. Algo que desafiaba la imaginación de cualquier ser humano. El terror paralizó a Thomas, quien no podía apartar la vista de esa entidad colosal que se alzaba del océano. El monstruo, como si sintiera la mirada del capitán sobre él, giró su cabeza hacia el barco, y en ese instante, Thomas sintió una conexión.
un lazo invisible, como si las profundidades del océano estuvieran conectadas directamente con su mente. De repente, los pensamientos de Thomas comenzaron a nublarse, y visiones de caos y destrucción invadieron su mente. Vio ciudades hundidas bajo el mar, hombres y mujeres atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Y sobre todo, vio a una figura, un antiguo Dios, que yacía dormido en los abismos más oscuros. Esa criatura no era solo un monstruo, era el guardián de algo mucho más antiguo y siniestro, algo que había sido olvidado por el tiempo y que ahora, tras siglos de letargo, comenzaba a despertar. Thomas, sudoroso y aterrorizado, soltó los prismáticos y retrocedió tambaleándose. La locura que había estado a punto de consumirlo hacía unos instantes, ahora se vio reemplazada por un propósito. No entendía del todo lo que había visto, pero sabía que no podía quedarse ahí. Algo, una fuerza más allá de su comprensión, lo impulsaba a seguir adelante, a no detenerse, a huir de aquel lugar maldito, antes de que la abominación terminara de despertar. Thomas se dio cuenta de que la tormenta que lo había arrastrado a esta dimensión desconocida no era más que el principio de algo mucho más grande y terrorífico. Thomas Mercer debía decidir su próximo movimiento. ¿Seguiría huyendo, con la esperanza de encontrar una salida de aquel mar maldito? ¿O buscaría confrontar los horrores que habitaban en las profundidades, para poner fin a su sufrimiento de una vez por todas? Las respuestas no eran claras, pero una cosa era segura. El océano ya no era un simple cuerpo de agua. Era un lugar donde los dioses antiguos y olvidados aguardaban su despertar. Y Thomas Mercer, un simple capitán perdido en la locura, estaba atrapado en medio de su reino insondable.